Pero, ¿y si ese brillo en realidad escondiera la sombra más oscura que podamos imaginar? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de La Pulsera de Oro, un relato que nos advierte sobre esos tesoros que a lo mejor es mejor no encontrar nunca. Quedémonos con esta frase, porque es que es la clave de todo, la idea principal que tenemos que tener en mente. Nos va a guiar a través de una historia donde la buena suerte, o lo que parece buena suerte, se convierte una y otra vez en una tragedia. Y nos demuestra que el valor de las cosas, pues, rara vez está en lo que se ve a simple vista. Bueno, pues vamos al lío. Nuestra historia arranca en un escenario que parece de postal. Una playa preciosa, bañada por el sol, donde un hombre llamado Daniel está a punto de hacer un descubrimiento que le va a cambiar la vida para siempre, pero para mal. Vamos a imaginarnos la escena, un destello que llama la atención entre los granos de arena. Y claro, no es cualquier cosa, es una pulsera antigua, pesada, de oro macizo, preciosa. Parece casi un objeto mágico, como un regalo del Mor. Para Daniel, en ese momento, es la suerte personificada, la prueba de que por fin el destino le sonríe. Pero la suerte a veces dura un suspiro. Como podemos ver aquí, el ciclo se completa en menos de un día. Es que es increíble. Por la mañana, Daniel encuentra su tesoro. Por la tarde, mientras va conduciendo, no puede dejar de mirarla, de admirar cómo brilla. Y esa admiración se convierte en una distracción mortal. Y para cuando anochece, la pulsera ya ha desaparecido de la escena del accidente, lista para encontrar a su próxima víctima. Un golpe de suerte que se transforma en tragedia en cuestión de horas. Y aquí es donde el tono de la historia cambia pero radicalmente. El objeto vuelve a aparecer, sí, pero esta vez su influencia es mucho más siniestra, más psicológica. Y aquí es cuando entra en escena Laura. Esto no es casualidad, para nada. La pulsera aparece muy cerca de donde terminó la historia de Daniel. Laura, que está cuidando su jardín, la descubre y, como le pasó a él, piensa que ha tenido un golpe de suerte tremendo. Pero claro, el objeto ya ha mostrado su verdadera cara y ahora su maldad va a buscar una nueva forma de manifestarse. A ver, lo realmente interesante de esto es cómo la maldición se adapta. Para Daniel fue algo físico, rápido, violento, una simple distracción. Pero para Laura es un tormento psicológico, lento, una tortura. La pulsera no la ataca directamente, sino que va destruyendo su paz mental desde dentro, convirtiendo su propia casa en una fuente de miedo constante e irracional. Es el mismo objeto, ojo, pero dos manifestaciones del mal completamente distintas. Esta cita, que está sacada de su diario, es que es absolutamente escalofriante. Nos permite visualizar perfectamente su estado mental. No es solo lo que escribe, sino cómo lo escribe. Esa tinta temblorosa es el testimonio físico de su terror, la prueba de una mano que apenas puede sostener la pluma mientras está documentando cómo se está volviendo loca. Es el rastro visible de un sufrimiento invisible. Al final, claro, la angustia se vuelve demasiado pesada, insoportable, y la historia de Laura llega a su fin. Pero, y esto es crucial, deja atrás una prueba, su diario. Una especie de mapa del terror que la consumió, una advertencia escrita con miedo, esperando a que alguien más la encontrara. Pasemos ahora a ver cómo sigue esto, porque la historia da un giro muy interesante. La pulsera encuentra a su tercera dueña, Clara. Pero Clara no va a ser solo otra víctima, no. Ella se va a convertir en la investigadora que por fin descifre el enigma. Ella representa la razón frente a la codicia y el miedo. Con Clara, la maldición vuelve a ser física y sobre todo inmediata. Aquí no hay sutilezas, el daño es instantáneo. En el mismo momento en que la recoge, su vida se convierte en una cadena de desgracias. Pero a diferencia de los demás, la rapidez y la brutalidad de estos accidentes hacen que se le encienda una bombilla. No lo ve como suerte o locura, sino como una causa y un efecto, una correlación directa y muy peligrosa. Y este es el punto de inflexión. La información casual de un vecino o un comentario sin más conecta su propio sufrimiento con una tragedia anterior. Es ahí cuando Clara empieza a entender que esto no es mala suerte. Aquí hay un patrón y la pulsera es el nexo que lo une todo. Es el momento en que deja de ser víctima y se convierte, por así decirlo, en detective. Así que lo fundamental es esto. Clara aborda el misterio con lógica, con la cabeza fría. Sigue las pistas paso a paso. Consigue el diario de Laura y, aunque ella ya no puede leerlo por sí misma, pide que se lo lean. Y al escuchar las palabras de Laura, todo encaja. El terror psicológico de una y el dolor físico de la otra tienen exactamente el mismo origen, ese objeto brillante que tiene en sus manos. Y con la verdad ya sobre la mesa, llegamos a la resolución. Clara, herida y ciega de un ojo, comprende que el valor de la pulsera es una trampa, una ilusión. El verdadero tesoro es otra cosa. A pesar del dolor y de sus heridas, Clara actúa con una determinación increíble. Vuelve al origen, al lugar donde empezó todo.
No huye ni se desespera, no. Se enfrenta cara a cara a la fuente de su sufrimiento, con la clara intención de acabar con ello para siempre. Con estas palabras sencillas pero potentísimas, rompe el ciclo. Al lanzar la pulsera de vuelta al mar, no solo se libera a sí misma, sino que está protegiendo a cualquiera que pudiera encontrarla en el futuro. Es un acto de sacrificio, de sabiduría y, la verdad, de una profunda empatía por gente que ni siquiera conoce. Y aquí llegamos a la moraleja final, a la lección de toda esta historia. La pulsera de oro era el falso tesoro. El de verdad era la vida, la prudencia para cuestionar las cosas en lugar de aceptarlas sin más, y la sabiduría para soltar algo que, aunque parezca valiosísimo, solo trae dolor. Y con esto terminamos. La historia nos deja con una pregunta que va más allá del propio relato, una que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿A qué pulseras de oro nos aferramos nosotros? ¿Qué objetos, ideas o incluso relaciones que parecen tan valiosas nos están haciendo daño en silencio? Y sobre todo, ¿tenemos la valentía de Clara para lanzarlos de vuelta al mar? Servicios, grabación de